que nuestro corazón está a expectativa, Señor. Gracias, Padre de los cielos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien... Y también me alegro mucho de poder ver a algunos de ustedes después de tantos años. Y de manera especial a Walter Infante, de manera especial también a todos, a cada uno de ustedes, ¿no? Pero Alex Hughes nos habíamos visto hace unos años y con Sí, el grupo de oración nos estamos viendo en esta semana. Algunos, qué como he bueno. compartido las secciones, caso Aldo, caso Alex también, la primera, quinto año, ¿no? La primera y Y quinto, hablar ¿no? con Manuel, ¿no? De la tercera, la famosa tercera de tercer año, con Cortés también, y así. Y no, no, y ahora pasar los años, reencontrarnos interesados también en las cosas de la fe cristiana. Y esto me alegra mucho más, porque eso indica de que no somos personas que hemos eh, pasado por este mundo, sino que debemos trascender también nuestras vidas. El tema de esta noche tiene que ver con un pasaje de Génesis capítulo 4, una pregunta que hace Dios y que es contestada por Caín en su momento. Pero antes de continuarla, voy a pedir que eh, creo que Julio, si me puedes colocar la música de esta noche, es una música compuesta por Alex Campo, y no es exactamente el tema, pero tiene mucho que ver con la amistad y la solidaridad que debe haber entre un grupo, y especialmente creyentes. Una esperanza, una fe y un credo. Está Luis Quijano, Luchito. Partir entonces. Luchito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lucho, bien. Acá estoy, acá estoy. Buenas noches. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay alegría sin un buen sentido. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace
dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Ok, hermano Julio, ¿podemos empezar con las diapositivas? Sí. Ahorita. El tema de esta noche se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 8 y 9. Es muy breve, tanto el versículo como lo que vamos a compartir, pero es como si fuera un ladrillo en el cual puede construir otros ladrillos adicionalmente más. Pretendí aquí en esta imagen, era un soldado cargando a otros soldados encima. El pasaje tiene que ver con Génesis 4 del 8 al 9 y dice, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta es una de las preguntas que lo traigo a colación esta noche. Y tiene que ver con ¿dónde está tu hermano? El llamado a ser guarda de nuestro hermano. A manera de introducción, permítame decirle que esta es una pregunta de Dios que sigue retornando en nuestra conciencia. Esta es prácticamente la segunda pregunta. Ustedes se acordarán que la primera pregunta se la hizo Dios a Adán, cuando Adán estaba todavía en el Edén, y le preguntó acerca de dónde estás tú, le pregunta Dios a Adán. Bueno, esta es la segunda pregunta que lanza, esta vez ya están fuera del jardín del Edén, y Caín, justamente con su hermano Abel, Caín comete un primer homicidio, mata a su hermano. Y Dios lanza una pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? En realidad no era una pregunta geográfica, porque Dios sabía lo que Caín ya había hecho, ¿no? No es una pregunta de desubicación. Prácticamente, en realidad era una pregunta moral. Dios no pregunta porque ignore la respuesta, Dios pregunta porque está confrontando al hombre, está confrontando en este caso a Caín por lo que él había hecho. Clic a ver. Por parte de Caín, para él no tenía mucho sentido. Él contesta de una manera muy cínica, en principio, no sé, y en segundo lugar, muy evasiva de su responsabilidad. Así que él termina cometiendo el primer homicidio de la historia. Pero este no es el fin. El problema no empezó ahí. El problema de Caín empezó cuando él fue indiferente con su hermano, cuando él cometió la infraternidad, cuando él, con su indiferencia, dio lugar a una envidia y a un resentimiento. Eso fue lo que pasó. Tuvo su inicio mucho más antes. La conclusión fue al final que él cometiera el homicidio para matar a su hermano, ¿no? Por la envidia, por la cosa que él sentía en su corazón. A ver la siguiente. Vamos a desglosar nuestra exposición en tres partes. Vamos a investigar un poquito acerca de la pregunta de Dios. ¿Qué es lo que pregunta Dios? Dios pregunta lo siguiente, dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Una primera idea que quiero mostrarles es que Dios no solamente se interesa por nuestros hechos personales, Dios también se interesa por nuestras relaciones. Dios le había pedido en esta pregunta de que Dios lanza, ¿dónde está tu hermano? Es interésate no solamente por tu bien, sino interésate por el bien de tu hermano, por tus relaciones. Dios se interesa por las personas como prioridad, ¿no? Dios no está solamente interesado en nuestra responsabilidad personal, en nuestra responsabilidad relacional, nuestras relaciones, sobre las personas o sobre aquello que nosotros tenemos también incluido. Siguiente clic, a ver. Ahora, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No?
ya le he dicho que Dios sabía exactamente dónde estaba y qué es lo que había pasado. Lo que estaba haciendo Dios era una rendición de cuentas. Nosotros algún día, dice la Biblia, que nosotros daremos también cuentas de nuestras vidas delante de Dios. Y si tienes un lugar de preeminencia en la obra de Dios, un líder, y tienes personas a tu lado, discípulos a tu lado, iglesia que sostener, mantener, y también Dios también te va a tomar cuenta de todas las cosas que Dios te había permitido. La figura que hace Dios es como la de un atalaya. En Ezequiel capítulo 3 versículo 18 habla más o menos de las atalayas. Dice, te he puesto como atalaya, dice ese pasaje, y para que hablas tu palabra, abras palabras de mi boca y lo comentarás y amonestarás al pueblo cuando yo corrigiera al impío, y tú lo deberías de amonestar para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío ciertamente que hace maldad morirá, y en caso que uno no advirtiera al pueblo, la sangre mandaré de tu mano. Es decir, tenemos una tremenda responsabilidad. Y un atalaya, como la figura que está al lado derecho, es la persona que era colocado en las partes altas de la ciudad y tenía que avisorar si venía un peligro. Él es el que tenía que avisorar si venía peligro. Así que nuestra responsabilidad dentro del pueblo de Dios es como la de un atalaya, avisar, responder que, porque un día vamos a rendir nosotros cuentas. Una idea semejante encontramos en Hebreo capítulo 13, versículo 17, ¿no? Se refiere a los pastores. En el Nuevo Testamento ya hay personas encargadas en las iglesias, los pastores, y dice Pablo ahí, dice, velan, ellos velan por nuestras almas, como quienes han de rendir cuenta. Es decir, los pastores rendirán cuenta a Dios por el rebaño que ha sido otorgado. Así que tenemos una tremenda responsabilidad en cuanto a esto para rendir cuentas a Dios sobre nuestros hermanos. La siguiente, a ver. Mm. ¿Se acordarán? Justamente conversaba yo ayer con el grupo de oración. ¿Se acordarán ustedes del servicio imaginaria? Todos hemos formado, tenemos una formación militar de 3 años pasados en el colegio, y muchos más tienen más todavía. Acá nuestro hermano Manuel y otros que han seguido muchos más años en la vía militar. Bueno, hemos sido formados, así que estamos hablando conceptos que nos son parecidos, ¿no? Estamos formados para esto. ¿Se acuerdan del servicio de imaginaria? Era un servicio de guardia nocturna. Uno se quedaba despierto para que los demás durante esas 2 horas pudieran dormir. Después venía otro centinela a cubrir ese espacio, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía que hacer no solamente mi turno de centinela, de guardia de imaginaria, sino que hacía también el de otros, ¿no? Cobrando un sencillo, ¿ves? Para mantenerse en el colegio también y para aprovechar el tiempo para estudiar un poco, ¿no? Pero justamente esa es la idea, ¿no? El centinela tiene que estar alerta para avisar, para advertir. Un centinela dormido pone en riesgo a toda la compañía, ¿no? Pues un líder indiferente también pone en peligro a toda una congregación en la iglesia. Por eso que es importante que el líder esté apercibido y no sea indiferente a esta situación. Ese es en cuanto a la pregunta de Dios. Sigamos lo que sigue. Y en la iglesia a veces se da también, ¿no? La indiferencia. Sí, otra más, otro clic, ¿no? Se da en la indiferencia. Bueno, el segundo punto tiene que ver con la respuesta de Caín. Caín responde de la siguiente manera, parece que en dos partes, ¿no? La primera dice, no sé, o sea, ¿dónde está a ver tu hermano? No sé. Y segundo dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, responde con una pregunta. La primera, la respuesta nos revela de parte de Caín Diferencia. que niega, miente y cínicamente nos dice que no sabe absolutamente nada cuando él sabía lo que había hecho, ¿no? Él había roto la fraternidad con su hermano, lo había cometido un asesinato. Pero la segunda parte, cuando dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, está indicando una evasión de su responsabilidad. Él utiliza la palabra guarda, soy yo guarda de mi hermano. Cuando utiliza esta palabra,
Esta palabra guarda significa en nuestro castellano, implica ser vigilante, protector, responsable. Y en el hebreo, la palabra guarda es chamar, que significa proteger. Va más allá, es mucho más amplio en el hebreo, ¿no? Es la persona que tiene que llamada a proteger, llamada a vigilar, preservar y aún custodiar con responsabilidad. Lo que hace Caín, en otras palabras, es rechazar su deber moral, a lo que él estaba llamado. Él no quería asumir y no quería asumir una responsabilidad de ser guarda de su hermano. Entonces él rechaza su deber moral a lo cual estaba él llamado. A la siguiente palabra. Así que el pecado, como ya lo mencioné antes, el pecado no empezó con el asesinato de Abel. Empezó cuando él dejó de ver a Abel como hermano. Fue infraterno en su relación, fue indiferente en su relación. ¿Cómo termina sus años Caín? Caín termina, según más adelante los pasajes, dice que terminó con un hombre errante, sin camino, fue por cualquier otro lugar, marcado. Cualquiera podía darse cuenta que era Caín y fue separado de toda comunidad. En otras palabras, fue aislado. La indiferencia provoca eso en uno. El indiferente siempre termina viviendo su propio mundo, siempre vive aislado. Y nosotros hemos sido llamados para vivir en comunidad. Y si vamos a vivir en comunidad, tenemos que vivir preocupados también por guardar la salud espiritual de nuestros hermanos. Ahí es la que sigue, a ver. Caín en esencia decía algo que a veces ya nos es común escuchar. Bueno, no es mi problema. No es mi problema. No me meto en ese problema porque no es mi problema, ¿no? A veces podemos llegar, que a veces en algunas iglesias podemos tener a un conflicto y a veces nosotros podemos decir, bueno, no me meto, ¿no? Cuando sabemos que alguien está cayendo y viviendo, a nuestro amigo, nuestro hermano, está viviendo una situación, o a veces nosotros decimos, yo, bueno, él ya sabrá, él tiene su libertad él dará cuenta de su vida y por lo tanto nosotros nos reservamos, ¿no? Entonces, aparentemente estamos repitiendo la respuesta de Caín. Bueno, no es mi problema. No sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Él sabrá lo que hace, ¿no? Y en verdad en Proverbios 18 encontramos el que sabe hacer lo bueno. No, en Proverbios 18:1 dice, el que se aísla busca su propio deseo, ¿no? Y en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4, hay un llamado de Pablo. Dice, cada uno tiene que vivir, ¿no? ¿no? También preocupándose por los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. A ver, la última idea de este punto de la respuesta de David justo nos habla del peligro de la indiferencia en el liderazgo, ¿no? Nosotros no podemos ser indiferentes. Hay un llamado a guardar a guardar es la, a guardar la salud espiritual también de nuestros hermanos, ¿no? Hay una indiferencia. En el ámbito militar, por ejemplo, y si un soldado cae y otro puede ayudarlo y no lo hace, lo llamamos que ha sido abandonado. Y nosotros no estamos llamados a abandonar a nadie. En el reino de los cielos eso se llama pecado de omisión. Es decir, si sabes hacer lo bueno, dice Santiago, si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que tu hermano no debe andar así o está cayendo en una situación, bueno, lo que debes hacer es de alguna manera intervenir, comunicarle, participar, orar con él, fortalecerlo. Hay diferentes maneras que lo vamos a ver dentro de un momento que se pueden hacer, pero hay que preocuparnos por él. Y en Gálatas 6, del 1 al 2, dice el llamado de Pablo, sobrellevar los unos la carga de los otros. Es decir, tenemos que sobrellevar, apoyarnos unos a otros. La parábola del buen samaritano nos habla algo también acerca de que una persona necesitaba, fue golpeada, estaba ahí en el camino y pasó un levita, primero un sacerdote y no paró, no lo ayudó, no tuvo misericordia. Pasó el levita, tampoco, hasta que pasó un samaritano que era uno que tenía, uno del pueblo de Samaria, que tenía problemas con el pueblo de los judíos.
Y él, a pesar de los problemas que podían haber tenido, él podía haberse excusado y sin embargo no lo hizo. Él fue llamado a misericordia y él obró. Él fue el buen samaritano, ¿no? Hizo lo que los otros llamados a hacerlo no lo hicieron, ¿no? Así que tenemos con nosotros también no mostrar indiferencia y en nuestro liderazgo que hagamos, tengamos a otros a nuestro cargo, también no tenemos que ser indiferentes frente a esto, ¿no? Pero ahí no quedó. Ya hemos visto la pregunta de Dios, de Jehová, la pregunta de Dios, hemos visto la respuesta de Caín, y viene la tercera parte que tiene que ver la repregunta de Dios, ¿no? Vamos a ver la tercera parte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios? A ver, Nieves, Castor, ¿qué le dijo Dios a Caín? ¿Cuál fue la respuesta? Que para activar a la... Ajá. ¿Cuál ¿Cuál fue fue la la respuesta? respuesta? Dice, interpretado el silencio de Dios, Jesús no solo preguntó dónde estábamos, y vino a buscarnos, vino a nuestro rescate y Muy dio bien, su vida por nosotros. Cristo lo dijo implícitamente, yo doy mi vida por mis hermanos. En muy bien. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar. Y en Juan 10:11, el buen pastor da su vida. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios, Cristo Fue el verdadero silencio. guarda. Claro, en palabras fue un silencio, no dijo nada. Dios dejó la pregunta que hizo, ¿y soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios no dijo absolutamente nada. ¿Y sabes por qué no lo dijo? Porque esa pregunta, esa respuesta cae por su propio peso. Era obvio. Él estaba llamado a guardar a su hermano y él no lo hizo. Pero como ha mencionado acá Castor Nieves, ha dicho lo que sí Dios hizo. La respuesta de Dios no fue en palabras, fue en los hechos. Dios dispuso desde ya que alguien viniera a restaurar a la humanidad y eso fue Jesucristo. Y Jesús vino, no solo preguntó dónde estaba, sino vino a buscarnos y vino a nuestro rescate y dio su vida por nosotros. Entonces yo doy mi vida por mis hermanos, dijo Jesús. En Juan, él dice, nadie tiene mayor amor que uno, sino que uno ponga su vida por sus amigos. Yo estuve en la tercera de tercer año y estuvo conmigo también, entre tantos otros caballeros, estuvo Merino, Cabero Merino. Era movido, palomilla, era un buen tipo conmigo. En fin, pasan los años, lo vimos ya en los 3 años, sé que él pasó por la vida militar hasta que un día, yendo el comercio, aparece militar, fallece defendiendo a sus amigos. ¿Y sabes? Se trataba de quién? De este Palomilla, amigo Palomilla. Pero él había muerto en acción. Según lo que yo leía, él había estado con un pelotón en plena selva peruana y persiguiendo a un contingente, y en eso fueron emboscados y perseguidos. Y lo que él hizo fue salvar a su pelotón de soldados que estaba a su cargo. Y él se puso delante y recibió las balas. Y él ofrendió su vida por rescate de sus demás compañeros. Algo que a mí me impactó, ¿no? Cómo en su momento de necesidad él tuvo que afrontarlo esto, ¿no? Jesús hizo algo parecido con nosotros, vino a salvarnos, a rescatarnos y a dar su vida por nosotros. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y termina diciendo, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Al siguiente clic, a ver. Bueno, nosotros concibimos, la mayoría de ustedes están en diferentes congregaciones, diferentes comunidades cristianas, iglesias, y bueno, básicamente nuestra iglesia son familias, somos familias, estamos unidos, y también somos hermanos en Cristo, y como tal debemos apoyarnos. Hay diferentes formas de cómo guardar a nuestros hermanos. La siguiente, pues, y esto lo he visto acá también en este espacio virtual que
Estoy escuchando que oraciones, pedidos de oraciones, de uno, de otro, pedidos de motivos para orar, motivos para sanidad, etcétera. Y eso es una forma, ¿no?, de orar unos por otros. Entonces, ¿cómo podemos ser guarda de mi hermano hoy en día? Bueno, de diferentes maneras. Uno es llamar a alguien que se ha apartado y bueno, y que sería bueno llevarles un mensaje, ¿no? O compartirles un momento con ellos. Yo he tenido la oportunidad de compartir algunos sin ninguna palabra, porque a veces el dolor era tan grande que me abracé con este hermano y no paró de llorar, no paró de llorar. Él podía estar, yo podía estar en la iglesia y él a mi lado y yo no sabía que él vivía un infierno y lo que él necesitaba era un abrazo. Y cuando lo abracé en su momento me di cuenta que había un abismo entre las cosas que él necesitaba recibir de las cosas que él estaba compartiendo. Por eso que a veces hasta un abrazo, una visita, una llamada, ayuda mucho. Orar por Exacto. un hermano en necesidad, pedir perdón, si ha guardado resentimiento. A veces hemos visto cómo Caín fue acumulando las cosas, una indiferencia. Bueno, no, este no es mi problema, esto paso por alto, pero a veces vamos acumulando, ¿no?, indiferencia, resentimiento, ¿no? Hasta podemos llegar a adoptar espiritualmente un hermano más joven y formando un liderazgo joven que se vaya encargando también de los asuntos de la iglesia, ¿no? Llamarlo en un momento de la semana y a cualquiera que subiera o restaurarlo con amor y firmeza. A veces como hombres tenemos que desarrollar una hombría como Jesucristo, ¿no? Y a veces el hombre está hecho para ser confrontado. No pensemos que por hablarle fuerte o hablarle las cosas de verdad con amor, no lo va a soportar. A veces es necesario. Como hombres estamos hechos, pues, para ser sacudidos en la forma. Nadie de ustedes, nadie de nosotros nos hemos quejado cuando nos han hablado fuerte en la formación del colegio militar, ¿no? Y es parte de la formación que se debe de llevar también, ¿no? El hombre necesita ser confrontado y si Dios te utiliza a ti, hazlo de la mejor manera sin dejar de amarlo, ¿no? Ya estamos en la parte final de terminando esta idea. Hay una anécdota que estuve leyendo que me terminó impactado. Decía que había una campaña militar en invierno y era nevada, ¿no? Estaba nevando y así que un soldado tenía que salvar la vida de su compañero que estaba herido y lo cargó a su compañero herido sobre sus hombros y se fue caminando. Entonces el peso lo agobiaba, lo agotaba, estaba cansado, pero lo mantenía él caliente y en movimiento. Hay otros que se fueron caminando, sin nada. Dice que llegaron al primer pueblo que pudieron y el médico le dijo, oiga, soldado, su amigo ha llegado con vida. Usted lo ha salvado, le dijo. "Ah, ya. Pero él lo ha salvado a usted también. Porque otros que han venido sin cargar a nadie han muerto congelados. Pero usted, al cargar a su amigo, se ha mantenido con vida y con calor. Y a veces el hermano que cargamos nos salva del frío espiritual. A veces hay ocasiones que uno no entiende, pero la cual yo pienso que de repente es utilizado con Dios para poder mantenerlos con vida espiritual, porque Dios tiene un propósito que trasciende todavía. Bueno, yo solamente quería rectificar con ustedes que ¿dónde está tu hermano? A veces nosotros no podemos responder como Caín, no sé, porque hemos sido formados, tenemos una formación diferente. Todos tenemos un mínimo de 3 años, otros tienen mucho más de la formación. Y en esta formación militar que hemos tenido no podemos abandonar a Ujú. nadie, no podemos traicionar a nadie, no podemos retroceder a nadie. Tenemos nuestros principios y valores por encima de muchas cosas. Y abandonar a nuestro hermano o dejarlo de ser indiferentes con él no es ninguno de nuestros principios. La Ujú. siguiente, a ver. eh, es una pregunta para nosotros y para cada uno de los líderes, ¿no? Aprendimos que la unidad salva vidas. Como hoy, como líderes ya maduros, debemos recordar que la unidad salva almas. Y ustedes estamos en un proceso, nosotros, un proceso de queremos trascender, que nuestras generaciones que vengan también sean bien cimentadas
en la palabra de Dios y cimentadas también en lo que realmente vale la pena, ¿no? La vida que Dios nos da en abundancia. Muy bien, como parte final, eso es solamente recordarles que Dios no solamente nos preguntará el momento que pasemos a la rendición de cuentas, ¿no? El encuentro con Dios. No nos va a preguntar solamente por nuestra santidad, ¿no? Sino cómo te fue, cuánto oraste, cuánto predicaste, cuánto hiciste, sino que Dios también nos va a preguntar acerca de nuestras relaciones, ¿no? ¿A cuántos levantaste? ¿A quién levantaste? ¿A quién restauramos? ¿A quién protegiste? Muy bien, la última, que es recuerda que Cristo no nos dejó solos. Él descendió al campo de batalla espiritual. Él cargó nuestras culpas. Él murió por cada uno de nosotros. Él nunca nos abandonó. Y hay un pasaje que Jesucristo lo leyó en su oración. Hay la última. Sí, sí. ¿Hay una última o no? Sí, sí, sí. Allá. Bueno, en el campo militar aprendimos a no dejar a nadie atrás, ¿no es cierto? Nadie abandona a su compañero herido. En el reino de Dios aprendemos algo parecido, a no perder a ningún hermano. Jesús lo dijo en Juan 17:12. Lo dijo en oración a Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, dijo Jesús, a lo que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y ninguno de ellos se perdió. Solo se perdió el Judas, ¿no? En ese caso que dio. Pero esas son palabras de Jesús. Yo te invito a que tengas este sentir que también estuvo en Jesús, ¿no? De guardar la vida de tu hermano, interesarte, no ser indiferente. Primero, porque has sido formado y sabes el valor de la compañía, el valor de guardar a tu hermano. Y segundo, porque estando en una comunidad cristiana, tienes que entender que esa es la visión de Dios, ¿no? Dios desea que tú también puedas guardar a tu hermano, como has sido formado en la vida militar, lo seas también ahora en la comunidad bíblica donde Dios te ha puesto. Es lo que se va a compartir. Quisiera ahorrar un momentito y luego aperturamos un momento para preguntas y no solamente mías, de pronto podemos compartir porque todos tenemos experiencias que pueden alimentar aún más este, la- este tema. Gracias, Padre, por este tiempo que me has permitido compartir con mis hermanos y gracias porque tú has enviado a Jesús como nuestro restaurador, el verdadero guarda, Señor, para guardar nuestras vidas y nuestras familias. Damos gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos en Cristo, en que tú, Señor, la has formado han tenido ellos una formación militar y saben lo que es guardar a su compañero, su amigo, a ser leales, a ser solidarios, a ser, Señor, personas que puedan guardar e interesarse por otros y ellos también por uno. Por eso te ruego, Señor, que ahora en nuestra vida cristiana, espiritual, tú sigas nutriendo, Señor, el hecho de velar por nuestros hermanos, interesarnos también, preocuparnos, interesarnos y Señor, también velar por ellos. Y algún día no solamente rendiremos cuenta de nuestras acciones personales, sino también en nuestra responsabilidad relacional, nuestras relaciones. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, a los que no había tiempo y a los que ahora podemos compartir y compartir nuestra fe, compartir nuestra esperanza y compartir nuestro credo. En el nombre de Jesús, toda la gracia, Padre. Amén. 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 Gracias, César. Muy importante tu meditación, muy edificante. Gracias.